Hola, les damos la bienvenida a todos. ¿Qué tal, Chayo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Seguimos en nuestra serie de consejos japoneses para nuestra vida. El principio número 4 se llama Gaman, que se traduciría algo así como preserva tu dignidad en tiempos difíciles. Eh, este me da muchas diferentes interpretaciones de cómo llevarlo a la práctica, y creo que aquí sí haría una distinción importante, porque creo que esta frase puede interpretarse de forma no tan beneficiosa, y voy a ver si la puedo compartir con ustedes y desarrollar esto. Mucha de esta frase eh, se referiría a lo que se le dice la resiliencia, a que tú te mantengas cool si está pasando algo, al estar desapegado, al que ya no estés y te mantengas en una perfecta ecuanimidad, que es un poco el estereotipo de estar iluminado, así como un monje tibetano que está en el Himalaya meditando, nada lo disturba. Si te ponemos un plato de papas fritas o algo que te gusta, tú no te inmutas. Si te ponemos un plato de estiércol enfrente, tampoco te inmutas. Y creo que eso es interesante porque mucho, sobre todo en el tema emocional, ¿no? Que se habla de la madurez emocional, se interpreta como el hecho de que las emociones son algo malo, de que las emociones son algo que se tienen que minimizar y que se tienen que tapar, ¿no? Y creo que, bueno, el approach que le damos nosotros, que está muy basado en el tasbiendismo, porque la naturaleza en los niños, en los animales, nos dice que justo lo contrario. eh, las emociones son parte de la naturaleza. Por instinto vaciamos las emociones, solo que igual que los niños, al principio vacían su cuerpo físico de forma irresponsable, y nos fueron enseñando que la forma responsable se hace en un lugar que se llama baño. Emocionalmente hablando también, los niños, o sea, la madurez espiritual, perdón, emocional, eh, para mí, en este caso, sería el aprender a vaciar la taza, que sería vaciar tus emociones de forma responsable. Ya sabemos que se hace a solas, hablado o escrito, en modo vaciar. Porque creo que aquí me he topado con muchas personas que, que pretenden que las emociones nunca se van a sentir. El lado peligroso que yo veo a esta interpretación es pretender que no pasa nada, ser optimista, lo cual está maravilloso ser optimista, pero negando que hay una serie de emociones que te está generando una situación, un conflicto, un duelo, una pérdida o algo que te haga enojar, y que entonces no los tengo que vivir. Y en mi experiencia he visto, porque sí he tenido personas en cuestión terapéutica en la que están muy adoctrinados en este tipo, que sí tiene que ver mucho con una visión un poco oriental de mantenerse en esa ecuanimidad. Creo que un ejemplo maravilloso de lo contrario nos lo dio el Maestro Jesús, en el que sí sacaba sus emociones y las vivía como buen ser humano, ¿no? En la que se sataniza a las emociones, y eventualmente tener una persona así, pues muy dedicada a su práctica, y fue aprendiendo que las emociones no, y al final de cuentas, pues el cuerpo, que es nuestro mejor chismógrafo, es el que va a somatizar lo que yo estoy viviendo a través de dolores, enfermedades, aspectos o cambios radicales en la apariencia. El que se encarga de decirle a la loca de la casa, que es la que quiere controlar las emociones, que sí está pasando algo. Sí creo que hay una parte eh, en la que, a medida que yo voy trabajando en mi proceso de integración, o sea, supongamos que al inicio, pues si no trabajamos nuestra parte de mis lentes, si no trabajamos la parte de nuestra psique, de nuestro niño, de todas las heridas y emociones que se fueron quedando ahí,
vamos a tener picos muy fuertes. Yo no creo que sea, a ver tú ahorita qué opinas, yo no creo que sea un tema de dejar de sentir emociones, porque las vamos a sentir todo el tiempo, pero sí creo que a través de vaciar tu taza, y todos tenemos, yo le digo como la taza primigenia, que es como la taza que se me fue guardando desde niño de todas las cosas que nunca me tomé molestia en vaciar. Cuando se logra vaciar más la taza, los picos, como electrocardiograma, los picos, si yo tengo la taza llena y si estoy mal programado y no he sanado mis heridas, van a ser súper, los bandazos van a ser muy grandes. Creo yo que a medida que vas programándote, que vas sanando, sí puedes modular la frecuencia de onda, y sí tus reacciones van a ser, mis reacciones serían menos dramáticas y con menos picos, pero no voy a dejar de tenerlas. O sea, yo creo que ya alguien que, que sí puede, que ya ha trabajado y que se ha programado y que ha vaciado y tiene hábito de vaciar, va a poder, evidentemente, volvemos al ejemplo de Jesús, en la que él sentía emociones, y a la hora de estar en la cruz y a la hora de caerse, pues no estuvo padre, sintió miedo, sintió muchas cosas, pero ya el miedo que sentía, o las programaciones que él tenía, sobre todo si estaba pues enfocado en Dios, o si entendía desde otra perspectiva más grande, contextualiza, pero no lo deja de sentir. Entonces yo sí creo que a medida que vamos avanzando en nuestro proceso de integración, sí los picos deberían de irse bajando, más siendo claro, nunca vamos a dejar de sentir emociones, son parte de la naturaleza, y como tal hay que honrarlas, validarlas, y qué mejor si después te subes al tren del optimismo, pero no que ese tren te haga bajarte y vivir en un mundo de evasión. No sé tú qué opinas de todo esto. Fíjate que decía no pierdas tu dignidad en tiempos difíciles. También sí. Creo que para mí la connotación de la palabra dignidad, pues tiene que ver con digno, sentirte digno. Y sentirte digno, en mi mente lo que me llega es la connotación de sentirme merecedor, de sentirme que valgo, ¿sí? Entonces, cuando yo leí esta frase, lo que a mí me llegó es que en los tiempos difíciles no se te olvide que vales. O sea, los tiempos difíciles son tiempos en donde, precisamente porque son difíciles, tendemos a estar en un constante estado de alerta. O sea, el modo simpático, el sistema nervioso simpático está activo porque estamos en tiempos difíciles. Entonces, cuando estás en tiempos difíciles, la tendencia del sistema nervioso está en el sistema simpático, lo cual nos hace estar alerta, nos hace estar estresados, nos hace estar o preocupados, o la emoción negativa que tú quieras. Sí. Y cuando estamos en una emoción negativa, nos nublamos, ¿sí? Y obviamente, indispensable el vaciar la taza, pero hay veces, como en algún otro capítulo mencioné, hay veces en donde la taza se llenó un chorro en un momento que te dolió muchísimo y inmediatamente tienes que hacer algo. Tuviste que decirle a tu mente, vació la taza en la noche, y entonces esa revoltura dentro en las células, porque al final de cuentas el receptor de las emociones agradables o desagradables son las células. Y en tiempos difíciles, sí, creo que está muy bueno el refrán o el concepto, porque que no se nos olvide que valemos, que no se nos olvide que somos suficientes, que no se nos olvide que en tiempos difíciles es normal sentirte a veces revuelto, a veces abrumado, a veces triste, y que en tiempos difíciles a veces algunos de los pensamientos o las palabras o las acciones que decides ejecutar quizá no son virtuosas, porque como es un constante estado de sensaciones desagradables, la mente se tiende a nublar y tendemos porque no somos perfectos, volvemos a lo mismo, la imperfección, porque no somos perfectos, tendemos a tener pensamientos negativos o hablar negativamente y demás. Y o sea, lo uno mucho con lo que hablo mucho con mis pacientes, es
sí, nos damos cuenta que me equivoqué y me perdono. Me equivoqué y me perdono y soy digno. Claro, adelante. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? Que eso sería para mí parte de empezar una comunicación constructiva conmigo misma, una comunicación amorosa. Me equivoqué, me perdono y adelante. Y ánimo, y sí se puede. O sea, lo que la mente, en lo que en la mente logra que yo mismo o mi impacto en los demás, que yo pueda lograr impactar en que los demás salgan de sus zonas difíciles, es precisamente las cosas positivas, o sea, el ánimo y sí se puede, y empoderar a la gente, no el reclamarte a ti misma, no el culparte a ti misma, o culpar al otro, o reclamar al otro, o impulsar al otro de una manera negativa, o impulsarme a mí de manera negativa, que sería como exigencia, o como... Y creo que es el sentirme, aun cuando esté caída, que serían los tiempos difíciles, aun cuando esté caída, sentirme que soy digna de una vida maravillosa y que puedo construir una vida maravillosa. Se me fue a mí un poco por ahí ese... Sí, está muy padre. Eso es lo que me gusta de que cada uno de nosotros volvemos a la taza, que cada quien va añadiendo un pedacito y la juntamos con oro. A mí, ahora que decías esto, se me vienen dos más a la cabeza. Una con el concepto del budismo del tomar refugio y la segunda con el equilibrio entre el dar y el recibir, como lo aspectamos nosotros. La primera, tenía un maestro, Ken Rinpoche, que tomar refugio es lo que oficialmente te hace budista, ¿no? Así como el bautismo te hace cristiano. Y generalmente es una ceremonia en la que tú pones tu fe y tu confianza en el Buda, que le dicen la triple joya, que es no la persona, sino el estado de integración al que quieres llegar, en el Dharma, las enseñanzas y en la gente, en la Sangha, la gente que camina contigo. Pero me acuerdo mucho porque obviamente pues de nuestra metodología esta idea, para mí la brillante aportación de Siddhartha Gautama el Buda, que es que nos inspiró, es haber hecho la conexión entre como las cosas están vacías, el que tus acciones, palabras y pensamientos son los que llegan a crear el contenido de la película y te da la responsabilidad a ti. El ejemplo obviamente que usamos de la pluma y todo eso, pues lo inmortalizó Geshe Michael. Creo que ha sido su gran aportación a la humanidad el hacerlo tan simple. Pero el tema es que Ken Rinpoche decía que en lo que tengo que tomar refugio, si lo hablamos de nuestra metodología, es en la RUR, ¿no? No el que me rape la cabeza, me ponga un hábito o haga 95 rosarios al día o 59,000 saludos al sol o medite 10 horas, sino que realmente el ir tomando refugio es el que yo me empiece a ser responsable del contenido de mi realidad y que yo sepa que estoy creando eso, que ya lo hemos hablado muchas veces y que se va sumando con las anteriores. Y esa se va haciendo más trabajosa, evidentemente, entre más cercana es la relación que tengas y más inversión emocional en el vínculo tienes, porque ahí se borra la teoría, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, el mantener la dignidad, yo lo tomaría como el no perder siempre, en cada momento, que yo soy el creador, porque como tengo el creador del contenido de mi realidad, ¿no? Sí. No el creador. Y eso creo que para mí es la verdad. Eso decía y me gustaba mucho porque dice, ese es el verdadero refugio. Claro. Que cuando esté alguien gritándote, tengas la madurez de decir, ¡pum! ¿Qué hice yo para tenerte aquí? ¿No? Y sea mi primer pensamiento al que se me vaya, no, me grita. Esa es la primera. Y la segunda, con el tema de la dignidad, hemos hablado aquí también que brillante aportación tuya a esta metodología, como tantas, que yo no puedo controlar, ahí sería la del control, yo controlo lo que debe la otra persona, y en un equilibrio entre el dar y el recibir, pues yo quiero controlar lo que el otro o la otra me dé a mí. Y eso tristemente ya vimos que es algo imposible. Sí puedo controlar lo que yo doy a la persona y en relación a esa persona lo que yo me doy a mí, que aquí se va evidentemente pues a los dos polos. Si yo le doy más a la otra persona de lo que yo me doy a mí, pues yo me pongo de tapete. Si yo me doy más a mí de lo que le doy a la otra persona, yo sería egoísta. Entonces, muchas veces
muchas de las semillas que nosotros sembramos, acuérdense que la semilla le da igual en dónde la siembras, de aquí para afuera con los demás o de aquí para adentro conmigo, el mantener mi dignidad sería el poder tener la claridad mental que cuando yo estoy en situaciones en las que yo le estoy dando más a otras personas de las que me doy a mí, el mantener la dignidad, en este caso, en los ambos desequilibrios tengo que tomar medidas completamente opuestas. En el caso egoísta, entre comillas, tengo yo que pensar en el otro, abrirme, ser más participativo y realmente hacer un esfuerzo. Y en la otra, ¿no? Que es donde uno pierde la dignidad como un esclavo, es que las medidas que yo tengo que tomar para regresar al equilibrio van a ser medidas que mi saboteador, que está adicto a que yo lo esté dando ese tipo de situaciones, me va a hacer decir que lo que tengo que hacer para regresar al orden es algo completamente imposible, que en este caso sería decir no, en este caso sería poner límites, en este caso sería salirte de situaciones o relaciones tóxicas por dignidad tuya, no porque quieres lastimar al otro, sino por amor a mí. Y esa duele mucho porque uno se siente mal y luego se junta con la culpa. Y me vienen esas dos situaciones también de cómo preservar esta dignidad. Muy bonito. Muy bonita la aportación. Que si seguimos, pues si yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, pues también lo veo de esta forma. O sea, si yo puedo ver, volvemos por ejemplo a la cultura india, el namaste, ¿no? Namaste quiere decir la divinidad en mí, reconoce la divinidad en ti, o in Lak'ech, así le dicen los mayas. Si yo tengo un pensamiento, si así como yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, y yo no me estoy procurando a mí o dándome a mí, pues yo estaría ofendiendo a Dios en ese sentido. Yo estaría haciéndole, no le podemos hacer daño a Dios, ¿no? Pero yo estaría actuando en contra de, no estaría amando a Dios. Y si yo realmente pudiera ver que todos los seres y todo lo que está en la naturaleza es una creación de Dios, o sea, si yo me enojo con alguien, si yo juzgo a alguien desde esta perspectiva y esa persona es imagen y semejanza de Dios, también estaría dejando de amar a Dios. Por eso creo que en el cristianismo el primer mandamiento es precisamente eso. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque Dios está en todas las cosas. Entonces, el no actuar en amor es no amar a Dios. Claro. En todo. Claro. Estás muy callada. Y si no, sigo hablando yo porque Dale. si nos vamos Dale. a otro concepto que también ha sido muy tergiversado por mucho tiempo, que es el contexto del Tantra, ¿no? El Tantra es una práctica también ahí que comparten las tradiciones orientales y Tan quiere decir estirar y traes herramienta. O sea, es una herramienta en la cual tú estarías viendo que todo es un reflejo de Dios, que todo está vacío en cada momento y que te hace responsable de todo. Entonces, es como un lavado de cabeza iluminado en el que entonces uno de mis maestros decía, tú tienes la opción de ver que todo está confabulado para integrarte, que todo el mundo está confabulado para joderte, ¿no? Y a la primera le decía la paranoia iluminada, que nos remontaría mucho al para qué de la charla del capítulo pasado. Entonces, si realmente puedo empezar a ver que todo es en esencia la fuente, Dios, porque está ahí, esa sería una omnipresencia, cambiaría mucho la forma en la que me estoy relacionando con las cosas. Y creo que aquí una vez más, pues, encontrar lo que a cada quien, la forma en la que cada quien le haga clic, la forma en la que cada quien quiera programarse. A final de cuentas son hacks para el ego, para que tú puedas
crear un trabajo, un ritual de reprogramación y no perder eso de vista. Claro. Sí, claro. Creo que es... Sí, pues sí, está muy, muy clarito todo, digo, muy, muy padre. Es el sentirte digno. Sí, sí. Aún en tiempos difíciles. Sí. Muy bien. Ya. Bueno. Ok, gracias. Gracias.